nos habéis dejado los dos boquiabiertos. Vamos a ir rellenando el hueco mientras viene Vicente. Que alguien le llame por teléfono si tenéis su teléfono. Y preguntas a los dos ponentes, tanto a Vicente como a Jordi. Como ahora mismo está Jordi aquí, pues vamos a hacer alguna para Jordi. Nos dice alguien, ¿cómo nos ponemos manos a la obra? Caramba, esto... A ver, ponerse manos a la obra es, primero, tener conciencia de que uno se tiene que poner manos a la obra. Porque eso de ponerse manos a la obra tiene que ser palabras mayores. Tiene que ser palabras mayores. El cuarto camino, y nosotros mismos, pues defendemos que nuestra espiritualidad es una espiritualidad que se hace en el seno de la vida cotidiana. Pero que se haga en el seno de la vida cotidiana no significa que se pueda continuar la vida cotidiana como de costumbre, sino que esta vida cotidiana tiene que cambiar, tiene que modificarse. Y de entrada, una de las cuestiones previas, la cuestión primera es tomar conciencia de uno mismo. Claro, esto no se puede hacer añadiendo horas, porque el día tiene 24 horas y el personaje las tiene las 24 ocupadas. Es decir, lo primero que hay que hacer es darse cuenta de que esta cuestión de manos a la obra son palabras mayores y requiere un tiempo. Es curioso porque cualquier persona que quiera cursar una carrera académica sabe que tiene que estudiar, sabe que tiene unas horas lectivas, sabe que tiene unos deberes, sabe que tiene que hacer un esfuerzo. Y en cambio, pues a veces parece que eso de la espiritualidad tenga que venir por ciencia infusa. Y siempre me acuerdo de estas palabras de Picasso, que decía que la inspiración te coja trabajando. Lo primero es darse cuenta de que uno anda desorientado, de que uno no tiene claro qué es el mismo. Y lo primero es buscarse y encontrar una forma práctica de poner de relieve esta realidad personal. Y después viene todo a continuación, porque, digamos, esto es como una escalera, que a la que subes el primer peldaño, automáticamente ves el segundo e incluso olvidas un poco el tercero. Lo que no tiene sentido es leer un libro que te hable del séptimo peldaño y tú seguís sentado en el sillón. Sí, porque habitualmente no solo un libro, sino que hay gente que se lee un libro, se lee dos, se lee 20 y cuando llega a los 60 años dice, me he estudiado todas las tradiciones espirituales del mundo, pero está en el mismo sitio donde estaba al principio. Bueno, Vicente, ¿estás por ahí en algún sitio? Igual tienen problema con la informática. Eso Sí. son cosas que pasan, ¿eh? Sí. Que se le ha ido la wifi o vete a saber. Decidme los compañeros a través del WhatsApp si estáis pudiendo contactar algo con Vicente mientras yo sigo con... Dicen que 3 minutos. Estamos en ello, Carlos, no te preocupes. Vale. Como veis, aquí hay mucha gente por detrás, no son los que se nos ve. Nos hacen otra pregunta para ti, siempre desde el punto de vista de la acción. ¿La solución de todo este tinglado pasa por la rebelión de los pobres sobre los justos? Pasa por la rebelión de los conscientes, no de los pobres. A ver, los justos no se pueden mover. Los justos ya están bien, son los que están bien. Y además, si leéis el Evangelio, veréis que en aquellos tiempos, en tiempos de Jesucristo, los enfermos estaban enfermos porque Dios les había castigado. Y a veces había castigado en ellos los pecados de los padres. Es decir, que ya era correcto, ya era lo suyo que estuvieran enfermos. Ya era lo suyo. La gente bien pensante, los justos, no se tenían que ocupar de esto, se tenían que ocupar del Señor, se tenían que ocupar de Dios. Su problema era lo de arriba. Es lo de la parábola del samaritano.
El sacerdote y el levita se tenían que ocupar de Dios, no se podían ocupar de aquel desgraciado que le habían saltado. Entonces, claro, el que está paleado, él por sí solo no puede tampoco levantarse. Necesita alguien, como el samaritano, que no sea tan justo, que no sea tan perfecto, que no se preocupe tanto por la pureza, ni se preocupe tanto por lo superior, y en cambio tenga misericordia. Misericordia significa corazón para la miseria, corazón para los pobres. Entonces, ¿quién lo tiene que tener esto? Pues cualquier persona, no hace falta ser pobre, no hace falta ser pobre. Uno nace pobre o nace rico. La cuestión es qué hace con la pobreza y qué hace con la riqueza. Muy bien. Muy bien. Y claro, hay gente que ve en este caos social que vivimos y global, pues todo tipo de interpretaciones. Y alguien te pregunta, ¿pudiera ser que este caos global sea necesario para el camino social hacia la trascendencia? Sí, a ver, a mí no me gusta la idea de que las cosas estén hechas expresamente con la finalidad de que nos sirvan de lección. Si nos ponemos a nivel personal, sí que es verdad que normalmente progresamos cuando tenemos situaciones complicadas, cuando tenemos lo que se llaman imprevistos, cuando nos resulta difícil la realidad, de una forma reiterada por las mismas cuestiones. Nos damos cuenta de que allí es que hay algo que nosotros no estamos manejando bien. Claro, no hace falta que sea la divina providencia la que te baje a castigar. Es que si tú hay una cosa que la atiendes mal, lo lógico es que se te presente en forma de problema. Entonces, claro, las situaciones críticas de la humanidad, a ver, vamos a ver la consecuencia inmediata de esto que está sucediendo en estos momentos. Ahí tenemos un sistema económico basado en la costumbre de que cada uno se espabile como pueda. O montes una empresa o alguien te dé trabajo. Bueno, pues ahora nos estamos encontrando con todo un sector, que es el sector de la restauración, que es el sector de los bares, que es el sector del arte, que es el sector del turismo, hay toda una serie de sectores cuya gente en estos momentos no puede proporcionarse el sustento de la forma habitual. Bueno, bien, esto va a forzar que se les preste este sustento de una forma diferente. Y claro, es cuestión simplemente de darse cuenta de que las posibilidades son mucho mayores de lo que nos da la impresión, normalmente porque no nos fijamos. A ver, una de las cuestiones, por ejemplo, que se plantea es la cuestión del mercado. A ver, si no tenemos el mercado, es decir, si yo no puedo poner un negocio, si yo no puedo abrir un bar, no puedo vivir. Si la empresa tal cierra las puertas, yo me quedo sin trabajo y no puedo vivir. A ver, no, en estos momentos hay que poder vivir, hay que poder vivir. Y hay toda una serie de cosas que no dependen del mercado. A ver, ni en las carreteras, ni en los hospitales, ni en las escuelas. Es decir, toda la labor que hace directamente el Estado y que es fruto del estado del bienestar y de las reivindicaciones sociales del siglo XIX y de principios del siglo XX, todo esto no depende del mercado. Todo esto es planificación. Hay unos gabinetes que calculan la evolución de la población y calculan el número de escuelas y de institutos y de universidades o de hospitales gerontológicos y de hospitales de la infancia que tendrá que haber. Eso no depende del mercado. Claro que se quiere privatizar, pero en sí no depende del mercado. Bueno, pues hay muchas otras cosas que se pueden también planificar y no tienen por qué depender del mercado. Simplemente, ¿qué pasa? Que bueno, en la medida en que se haga crucial la necesidad de resolver eso, pues se va a resolver. Y en la medida en que la gente apriete y en la medida en que la gente no admita esta situación de que no se sabe, de despropósito,
pues en esta misma medida vamos a progresar más deprisa. Sí, incluso hay medidas que son económicamente necesarias, como el ingreso mínimo, por ejemplo. Claro, aquí tienes un ejemplo. Esto del ingreso mínimo lo planteó Keynes en la crisis en 1930, en el crash del 1930. Lo planteó ya. Y Galbraith, que era asesor del presidente Kennedy, la necesidad de que la gente tuviera un mínimo vital que le permitiera subsistir. O sea, una de las cuestiones que fundamentan la dignidad del ser humano es el poder subsistir. Y después, una vez tienes garantizada la subsistencia, te pueden pedir que aportes al colectivo, que des al colectivo. Ahora, la subsistencia la tienes que tener garantizada. Y en estos momentos el desarrollo económico es suficiente a nivel internacional, a nivel mundial, como para tenerla garantizada. Es un problema de gestión. Sí, de gestionar bien. Sí. Y también, no sé, a veces es un problema de que todo el mundo se dé cuenta de que podemos hacer cosas, que se pueden hacer cosas de manera no muy complicada, sencillamente tener claro. Porque hay quien defiende que el ingreso mínimo vital, bueno, que lo único que va a hacer es generar vagos y ya está. Bueno, mira, será que tiene muchas ganas de hacer vagancia. La gente consciente no tiene ninguna ganas de ser vago, al contrario, se muere por expresar. Claro. En más cosas, ha habido preguntas ya en días pasados que no se han podido pasar, te la paso hoy porque se ha repetido hoy. ¿Hasta qué punto el mercadeo espiritual contribuye a confundir más a las personas? A ver, en repetidas ponencias se ha dicho que el que acostumbraba a llegar al trabajo era el personaje. El personaje, claro, quiere llegar a ser y se encuentra con frustraciones, una frustración detrás de otra. Normalmente se llega al trabajo a cierta edad cuando, digamos, las ilusiones del personaje ya parece que no se van a poder realizar. O también se llega al trabajo y de una forma especialmente crítica cuando las ilusiones del trabajo se consiguen realizar y uno se da cuenta de que realmente no les emocionan absolutamente nada. Entonces el vacío todavía es más grande. Y esto suele suceder a cierta edad. Entonces, claro, la cuestión básica, ya está aquí Vicente. La cuestión básica es, a ver, si este personaje que llega al trabajo, si está en el trabajo el tiempo suficiente como para que el trabajo le revele que él como tal es una entelequia y que detrás de él hay otra cosa mucho más real, mucho más sólida. Entonces, claro, si como esto requiere un mínimo esfuerzo, porque todo lo que es transformación requiere esfuerzo, ¿no? Tampoco es tan extraordinario, pero es un mínimo esfuerzo, si este esfuerzo no se quiere hacer y digamos que te aparece en el listado, en la oferta, ¿no? Cantidad de cosas, a cual más, digamos, más rápida y más gratuita y más, pues bueno, uno puede tener la tentación de cambiar porque tiene muchas alternativas, ¿no? En este sentido, la cosa es problemática. Pero luego hay un segundo aspecto que también lo resaltó en la ponencia Claudia, que Blay hablaba muchas veces de esto, a menudo de esto hablaba. Decía, claro, el personaje ha sido una reacción a la angustia de soledad, a la triple angustia. Nos hemos salido de la angustia a través del personaje, no la hemos resuelto, pero la hemos disminuido. Está a flor de piel, cualquier cosa nos sume otra vez en la angustia, pero nos vamos aguantando con el auxilio del personaje. Claro, en el momento en que nos ponemos a trabajar de verdad, y ponerse a trabajar de verdad implica darse cuenta de que esto del personaje es una entelequia, que es un error, que es una mentira, y prescindimos del personaje, pues claro, hacemos el recorrido a la inversa y topamos con la angustia.
Claro que, como también se ha dicho en las ponencias, uno no empieza a mirar el personaje partiendo de cero. Nosotros primero recomendamos el despertar, es decir, la conciencia de que hay una alternativa a nuestra visión de costumbre de nosotros mismos y que nos podemos situar ahí para objetivar esta visión, para ver lo que no somos, para ver lo que no somos desde lo que somos. Sin embargo, a pesar de todo, llega un momento en que esta angustia se puede manifestar de una forma con cierta intensidad. Y entonces decía Blay, hay gente que cuando llega a este punto dicen, uy, esto no me va, mejor pruebo otra cosa. Y Blay decía, no es que haya muchas cosas, pero hay varias cosas que son reales, hay varias formas de trabajo que son reales y que conducen al centro. Claro, si cada vez, si cambiamos, pasamos de una cosa a la otra, con la otra llegaremos también al mismo punto y toparemos también con la angustia. Y entonces dice la gente, eso tampoco me va. Entonces, claro, hay que tener presente que hay caminos varios, son todos los caminos que te digan que te puedes autorrealizar en 15 días, es como aquello de aprenda a tocar la guitarra en 15 días, pues ya sabes que no. Cualquier camino serio exige un esfuerzo. Y claro, este esfuerzo, pues lo mejor es coger un camino que tenga corazón, como decía Castaneda, como decía Don Juan, coge un camino que tenga corazón y síguelo hasta el final. Muchas gracias. Bueno, Vicente, bienvenido. No te oímos, tienes que abrir el micro. Eso ya está encendido. Ya está. Muy bien, pues nada, no sabes la gente cómo esperaba que vinieras porque te hubieran dado una hora más. Pues vamos contigo. En parte ya, mira, hay una pregunta sobre el esfuerzo que como lo acaba de contestar Jordi, voy a saltármela. Dice, querían que profundizaras un poco sobre el tema ese de la economía vista desde lo superior, de lo político visto sobre lo superior. ¿Qué es una economía justa? ¿Puedes profundizar en lo social y lo político? Madre mía. Deciros que os podéis llevar la contraria incluso, ¿eh? Primero he de decir que no son mis primeras especialidades, ni la economía ni la política, y aquí apelaría un poco casi al sentido común, a la honestidad y al ideal de justicia. Es decir, es muy difícil organizar toda una economía que además ya no puede ser economía de un solo país, sino que es una economía planetaria. Lo que salta a la vista es que el 10% de la población tenga el 90% del dinero y el 40% esté en la miseria, esto hay que resolverlo de alguna manera. No es el momento, yo creo, de hacer un análisis de las insuficiencias del capitalismo salvaje tal como se ha ido imponiendo, ni de las insuficiencias del intento de un sistema económico socialista comunista tal como en la realidad el socialismo real lo intentó implantar, sino apelar a un comercio justo, por ejemplo. La ilustración del comercio justo me parece importante, de la organización en cooperativas, de unos salarios dignos y justos. Esto es algo, la macroeconomía es algo muy, muy complejo y yo aquí no creo que haya soluciones mágicas más que concienciar y forzar a los políticos y elegir a quien no tenga vocación de político, que esa es otra. Ya estaría bien que el ideal platónico, al menos en este sentido, de que los verdaderos sabios se conviertan en los gobernantes, en los filósofos, creo que con matices sigue siendo un ideal muy válido. Y por tanto ya sería hora de que aquellos que están más despiertos, que son más justos, que están más iluminados, que son más compasivos, que son más bondadosos, fueran quienes hicieran las leyes y también las leyes de la economía.
El montaje al que hemos llegado es de tal complejidad que lejos de mí la pretensión de dar ahora 4 fórmulas mágicas para resolver la economía. Y con la política sucede lo mismo, pero sí esa exigencia, esa responsabilidad que Jordi decía muy bien al final de su ponencia, que cada uno sienta la responsabilidad de un compromiso político, cada uno según su dharma, según su vocación, pero los griegos llamaban idiotés, lo que hoy llamamos idiota, al que creía que podía prescindir de la preocupación política. No entremos en que estamos en Grecia, donde la democracia es muy limitada, pero bueno, una cierta, igual que es urgente una sensibilidad ecológica y hacer lo posible en la medida de cada uno, lo mismo sucede a nivel político, como mínimo para ser capaz de elegir a gobernantes que nos parezcan más justos. Y ojalá algunos de los más despiertos se atrevan a implicarse también directamente en las cuestiones políticas. Sí, ahora que hablas de los gobernantes, me viene a la cabeza una cosa que tú planteas en el libro de Espiritualidad Religiosa, que es la necesidad del diálogo dialógico, ¿no? Un diálogo profundo en el cual ninguno de los dos se entiende con el conocimiento, con la razón, con el que lo sabe todo, sino que lo que dice el otro complementa a lo que dices tú. Y claro, eso tiene que ser la base del diálogo. Pero es que el diálogo actualmente raya por su ausencia, ¿no? Desde luego, el diálogo dialógico yo no lo veo por ningún sitio. Claro. Esta distinción viene de Raymond Panikkar, que distinguía entre un diálogo dialéctico, donde lo que se pretende es, en una lucha de opiniones y de ideas, ver quién sale vencedor, y apenas se escucha al otro. Frente a ese diálogo dialéctico, que es una lucha por vencer, el diálogo dialógico consiste en una escucha atenta del punto de vista del otro y un querer enriquecerse del punto de vista del otro. Es cierto que el diálogo es difícil y brilla por su ausencia, no solo en los debates televisivos, que es ya el caos generalmente, sino incluso en el diálogo interreligioso. Es muy difícil el diálogo interreligioso porque cada uno sigue convencido generalmente de que sus dogmas, sus creencias, su avatar, su maestro, su gurú es la mejor perspectiva. Por tanto, diálogo dialógico en todos los niveles, desde los niveles en la vida cotidiana que decíamos, con los hijos, con la pareja, con los padres, con los amigos, en las instituciones en las que estemos, en las asociaciones en las que estemos implicados. Y para que haya diálogo no solo hace falta palabra, sino que hace falta silencio desde el que escuchar y corazón abierto desde el que comprender lo que el otro está proponiendo y por qué. Diálogo dialógico. Muy bien, pues si tienes algo que añadir y si no te hago una pregunta, Jordi. No, a ver, yo pienso que hablar tenemos que hacer un paralelismo entre la sociedad y el individuo, ¿no? Cuando se planteaba en las primeras ponencias cómo teníamos que educar a los hijos, y se decía que la educación de los hijos depende del nivel de conciencia que tengan los padres. Pues aquí lo mismo pasa con la humanidad. Las generaciones que nos suceden dependerán del nivel de conciencia de la nuestra. Y entonces, si conseguimos como mínimo tener claro que los problemas, los principales problemas que se plantean, o tienen una solución global o no tienen solución, y esto intentamos difundirlo, pues ya tendremos algo claro. A ver, en estos momentos, por ejemplo, con la pandemia se está poniendo de manifiesto que no es posible que cada estado de la Unión Europea tenga una política diferente. Esto se está poniendo de manifiesto en varias cuestiones. Precisamente para esto hemos hecho una Unión Europea. No tiene sentido, sobran los estados. Yo digo tal cosa, pues yo digo lo contrario. Esto tiene que asumirse, tiene que transformarse. Entonces es una cuestión de mínimos,
Y tiene que haber pues gente que proponga políticamente esto. En vez de defender el terruño, pues que defienda la colectividad, que defienda la totalidad. Y tenemos que apoyar eso. Simplemente, tampoco no se pueden hacer grandes milagros, pero lo del granito de arena, no me acuerdo quién lo decía. Tú vas poniendo tu granito de arena, un día otro granito de arena, y cuando mueres te encuentras con un castillo de arena que has construido durante la existencia. Pues eso vale también para la colectividad. Muy bien. Para Vicente, ¿cómo podemos transitar desde la polaridad? No sé cómo entiende la polaridad, a lo mejor como la visión de la trascendencia solo desde el individuo, ¿no? desde uno mismo. ¿Cómo transitar de la polarización a la cooperación en la situación política actual? Pues se me ocurre a mí ahora un ejemplo de una cosa muy discutida, que es la inmigración, ¿no? Que se ve al emigrante y al extranjero se le ve como enemigo. Y parece que ahí nos vivimos desde esa polarización que parece que preguntan aquí, desde ese egoísmo del individualismo y que el otro es un extranjero y me da igual que se muera, como que se renuncia a la dignidad del ser humano o de determinados seres humanos. ¿Cómo transitar de esa polarización a la cooperación en estos momentos? La clave o el principio que estamos aplicando es válido para distintas situaciones. Cuando hablamos de polarización, yo entiendo a nivel político, entre los distintos partidos, es obvio. No hay personas abiertas intentando comprender al otro, escuchando sus argumentos y defendiendo humildemente incluso, aunque sea con fuerza, su punto de vista, sino que es que si la izquierda hace algo, ya sabemos lo que va a decir la derecha, y si la derecha hace algo, ya sabemos cuál va a ser la respuesta de la izquierda. Por tanto, dejar ese personaje una vez más de político de derechas, de político de izquierdas, de quien está en el gobierno o está en la oposición, y una vez nos podemos desidentificar de ese personaje político, buscar juntos ayudas y cooperación. Yo creo que ahí se ve con bastante claridad cómo podríamos trascender esa polaridad porque nos aferramos a nuestro personaje, a nuestra ideología, a nuestras creencias. Y al final parecemos marionetas movidas por los hilos de ideologías determinadas. Por tanto, saliendo del personaje, el político sería mucho más eficaz en la implantación de la justicia y la solidaridad, aunque siempre estuviera matizado por su punto de vista concreto, pero la actitud sería otra. Yo pienso aquí que el conflicto hay que verlo como algo positivo. Como algo positivo. Es lo de amar a los enemigos. Esto de amar a los enemigos no es una especie de heroicidad propia de santos, es de sentido común. Es de sentido común. Porque normalmente los enemigos los has puesto tú. O sea, la gente no ha nacido como enemigo tuyo. Es enemigo desde tu punto de vista, desde el punto de vista de tu personaje, porque tú tienes unos propósitos y resulta que esta persona pues no colabora. A veces, en vez de no colaborar, lo que hace pues incluso es perjudicar este propósito tuyo y por eso lo nombras enemigo. Pero claro, el hecho de nombrarle enemigo no hace que desaparezca. Igual está él tan pancho, al margen total y absoluto, igual él no sabe que es enemigo tuyo, y en cambio a ti te está amargando la vida. Bien, pues por la cuenta que te tiene, tienes que intentar integrarlo, tienes que intentar comprenderlo, qué es lo que pasa ahí. Bien, si esto lo trasladamos a nivel político, a nivel social, siempre que hay un conflicto, el que promueve el conflicto normalmente suele aparecer como malo. Y en cambio lo que está haciendo, aparte de que sus acciones concretas, de que el modo concreto con que expresa su malestar sea más adecuado o menos adecuado. El problema es que cuando es muy adecuado nadie le hace caso.
también es algo a tener en cuenta. La cuestión es ver que esta persona que aparentemente está llevando el conflicto, está desmontando la tranquilidad, la paz, la comodidad, tu comodidad, está manifestando un desequilibrio que hay en la sociedad. Un desequilibrio que está allí. A ver, la inmigración es una clara demostración de este desequilibrio que hablaba Vicente ahora, de la desproporción en la acumulación de riqueza en una parte de la población. Yo me acuerdo de pequeñito, que el del día del Domun. El día del Domun recogíamos la plata del chocolate y los sellos de correos y lo mandábamos para los negritos. Bueno, ¿qué pasa ahora? Que los negritos se la vienen a buscar. Como los negritos se lo vienen a buscar, pues ahora nos hemos dado cuenta de que hay un problema y que lo tenemos que resolver. Claro, hay dos maneras de resolverlo. Diciendo que se larguen, poniendo una barrera, porque ahora nos ponemos nosotros dentro de la barrera. Hacemos un cercado y nos quedamos nosotros dentro. Pues hay esta solución, o hay la solución de atender a estas personas que vienen y que son responsabilidad nuestra. Entonces, claro, en estos momentos hay dos tipos de políticos. Los políticos que viven del conflicto y en vez de solucionarlo, lo que hacen es incrementarlo, es animarlo, que no viven, que no hacen política de razonamiento ni de propuestas, sino política de emociones negativas. Y luego debería haber un político, no sé, se me ocurre, como mínimo la encíclica del Papa, pues es algo. Es algo. A ver, en el Vaticano podrían organizar una conferencia de economistas, de expertos, para que se pusieran de acuerdo en unos mínimos, ahí en el Vaticano. Porque claro, los economistas profesionales no están al servicio de la empresa, no están al servicio de las multinacionales. A ver si pudieran hacer una especie de congreso de mínimos tales como que todo el mundo tiene derecho a comer. Y esto plantearlo en un llamado internacional. Es decir, nos hemos puesto de acuerdo unos cuantos que estamos aquí liberados de dependencias para decir que los estados tienen la obligación a nivel no personal, no a nivel estatal, sino a nivel internacional de que nadie pase hambre. Entonces, ¿qué pasa? Pues conflictos bienvenidos sea. Varias cosas ahí. Desde luego, el conflicto no solo es positivo, sino que además es inevitable y más en política. Y creo que coincidimos en que la cuestión es la manera de resolver los conflictos. Bienvenidos los conflictos y son universales en todos los niveles. Es la actitud desde la que hacemos frente a esos conflictos y nuestra manera de actuar ante los conflictos lo que propone una cosa u otra. Se me había olvidado antes lo de los inmigrantes, que es uno de los problemas importantes que tenemos, y me venía la distinción que hace Ken Wilber, a quien nombrábamos antes, entre la estrechez o amplitud de nuestra conciencia. Entonces, uno empieza siendo egocéntrico, es decir, el ego, uno está en el centro de todo y lo demás no me importa. Después pasamos a lo etnocéntrico. Entonces, nosotros, el problema es quiénes consideramos que somos nosotros, a quién incluimos en el nosotros. Hemos pasado del yo al nosotros, pero el nosotros todavía muy limitado de nuestra patria, nuestro país, nuestra raza, por tanto, aquellos magrebíes que vienen a hacer a nuestro país. Un paso más en el desarrollo es, resumiendo, pasar a ser mundicéntrico, es decir, todo el mundo, el planeta, todos los países, todos los seres humanos entran en el campo de mi conciencia y lucho por esos derechos humanos justos. Que el problema muchas veces no es tanto que no existan los suficientes derechos humanos, sino que no se aplican por falta de voluntad política. Hemos avanzado mucho en cuanto a la formulación teórica de los derechos humanos, pero su cumplimiento es lo que nos falta. Y desde luego seguir puliendo esa carta, esas declaraciones de los derechos humanos. Pero en el caso de los inmigrantes se nota con mucha claridad
quien su conciencia se estrecha y es que vienen a aprovecharse de nosotros, a quien está diciendo, pero si son hermanos que están sufriendo mucho más que nosotros. Claro que no es cuestión de abrir las puertas 100%, pase lo que pase, pero sí de con una preocupación de una justicia general, ver que cómo organizamos la inclusión, la integración bajo el principio de solidaridad. Yo añadiría aquí que los niveles de conciencia que aplicamos a la persona, que están en el personaje, están en la experiencia, están en un nivel impersonal y están en un nivel trascendente, esto se puede aplicar también a la sociedad. Porque claro, el problema, hablando de la inmigración, el personaje está lleno de mentiras, está lleno de errores. Los presupuestos del personaje son falsos. Cuando despiertas, no es que seas muy bueno y generoso. Cuando despiertas, trabajas con lo que la realidad te da, con las posibilidades que tienes, que normalmente son limitadas, pero las utilizas. Cuando duermes, no. A ver, es que no, la cuestión no es que estos magrebíes que vienen sean hermanos como nosotros y por eso los tengamos que dejar entrar. Es que los necesitamos económicamente. Es que no es verdad que nos vengan a quitar los puestos de trabajo. A raíz de la pandemia se dijo, este año las cuotas de inmigración para venir a recoger las fresas, para venir a recoger los tomates, las vamos a limitar para que la gente de la población autóctona acceda y se gane unos dineros. Pues las tuvieron que abrir rápidamente porque la población autóctona no estaba dispuesta a ir a recoger fresas. Es decir, que es mentira lo que se dice desde el punto de vista político en relación a la inmigración y en relación a tantas cosas. Es mentira que el terrorismo islámico sean unos asesinos. Serán unos asesinos, pero los de aquí, que tiran las bombas allá, a través del ordenador desde Estados Unidos, también lo son. Quiero decir que, claro, lo primero que hay que hacer es, a nivel colectivo, es lo mismo que a nivel personal, es despertar y ver lo que realmente está sucediendo. Sí, la verdad es que qué duro es cuando uno se mete en la vida cotidiana, ¿eh? No solo en la vida cotidiana cercana, sino cuando uno empieza a hacer análisis global, pero es que es necesario porque forma parte de la realidad en la que nos acoge, la realidad que somos y que vivimos. Bueno, deciros que tenemos el placer de contar con la presencia de Ana Blay, una de las hijas de Blay, y nos dice así, bueno, ha hecho muchos comentarios, pero uno de los últimos, Jaume, Sergi, Claudia, Vicente y Ricard for presidents. El humor nunca viene mal. Nunca viene mal. Y en fin, en general hay muy buenos comentarios sobre el Congreso. Quiero cambiar un poco. He de decir que esta pregunta es una pregunta personal dirigida a un especialista como Vicente del yoga. Tengo un amigo que a mí me parece que tiene que resolver mucho en lo psicológico, como todos, pero que cada vez que yo le hablo de lo psicológico me dice que no, que hay un camino, que es el yoga devocional. No me acuerdo muy bien cómo se dice en sánscrito. Bueno, el yoga devocional. Bhakti yoga. Eso es. Y que con el yoga devocional o con la vía espiritual es suficiente, que no hay que entrar en lo psicológico. ¿Cómo ves tú eso, Vicente? Sí. Yo huiría de cualquier fórmula universal. Y entonces decir, o absolutamente todos pueden prescindir del trabajo psicológico si se abren a lo superior, o al contrario, todo aquel que no realice un minucioso trabajo interno, sea con la escuela, el método Blay u otros, está condenado a no poder integrar lo espiritual.
Por tanto, yo creo que hay que ver cada persona, o bien ella con total sinceridad cuál es su caso, o bien si hace falta escuchar desde fuera a gente con una mayor lucidez si le pueden indicar que tal como está viviendo su vida, la cantidad de conflictos, la estrechez de miras, la incapacidad de integrar lo que él llama lo superior y de expresarlo, es tan evidente que algo está pasando en el interior que indica que es necesario un trabajo psicológico. Yo diría que en general el trabajo psicológico de una manera o de otra serio, y creo, para mí sin duda es una de las grandes aportaciones de Antonio Blay. No solo el trabajo psicológico tan sencillo, tan matizado, tan concreto, tan sistematizado, y además sin tener que pagar un terapeuta necesariamente. Esto es ya una grandísima aportación. Y el unirlo con lo espiritual. Yo creo que abundan tanto los dos extremos, los espiritualistas que ni sospechan la importancia de bucear en el inconsciente y limpiarlo, como los psicologistas, podríamos decir, que se pasan la vida obsesionados y limitados en su horizonte por la resolución de conflictos, macrotraumas y microtraumas. Por tanto, sin fórmula general, con total sinceridad, sin negar que en algunos casos la aspiración espiritual, la apertura puede producir una limpieza desde arriba, pero yo diría que estos son excepciones. Por tanto, de ahí la importancia de decir, en principio, mientras no se demuestre lo contrario y se ponga de manifiesto que una persona está realmente integrada, funcionando bien en lo psicológico y además transmitiendo, comunicando y compartiendo una fuerza, una inteligencia y un amor superior, pues miremos si no habrán recovecos que limpiar, porque si no, y yo creo que esto es una de las enseñanzas fundamentales de Blay, tener experiencias espirituales de lo superior no es muy difícil, pero conservarlas e integrarlas sin que nos sabotee el personaje y nuestros conflictos inconscientes es muy probable que suceda. Creo que sí, puede ser una de las conclusiones del Congreso, ese tema. Jordi, ¿tiene algo que añadir? No. Vale. Pues esta para Jordi. Dice, ha dicho Jordi, ver las cosas despiertos como si nunca las hubiéramos visto. ¿Puede explicarlo? Yo lo he entendido así. Si encuentro a alguien con quien he tenido conflictos, sería verlo sin los juicios anteriores, aunque haya tenido grandes conflictos. Se dice mucho apartarse de las personas tóxicas. A mí siempre me ha chocado. Yo lo tomo como una oportunidad de trabajar. Sí, a ver, en primer lugar, esto de las personas tóxicas es una barbaridad. No hay ninguna persona que sea tóxica. Todas las personas somos un potencial ilimitado de inteligencia, amor y energía. Y a veces las supuestas personas tóxicas están ahí para que nosotros desarrollemos un poco este amor o esta comprensión o esta energía. O sea que lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es no calificar negativamente a la gente. Ahora bien, la cuestión de verlas de una forma como si nunca las hubiéramos visto. A ver, una de las frases claves del trabajo de Antonio Blay era mirar con interés para ver. Mirar en lugar de pensar. Entonces, claro, a veces cuando planteamos esto, imaginamos que la persona que tenemos descrita de una forma determinada, pues lo tenemos que describir de una forma distinta. Y no, se trata de mirarla. Igual la estamos mirando por vez primera. Porque lo que sí que está claro es que nosotros, cuando vemos acercarnos a una persona, automáticamente la reconocemos y la reconocemos con una ficha que tenemos archivada en nuestra mente. En esta ficha que tenemos archivada en nuestra mente hay una descripción de la persona. Y no solamente una descripción de la persona, sino toda una serie de instrucciones de cómo nos tenemos que relacionar con ella.
Ya sabemos que cuando viene aquel señor hay que hablar de fútbol, que es lo suyo. Y cuando viene este otro hay que hablar de política. Y de espiritualidad puedes hablar con Pedro, pero con Juan no puedes. En fin, hay todas unas fichas que están construidas por el personaje. Están construidas por el personaje y por una experiencia que hemos tenido con estas personas. Pero la mayor parte de la ficha está hecha de cómo nos ha ido a nosotros, de cómo es aquella persona para nosotros. Incluso la gente más íntima, son nuestra pareja, son mi pareja, son mis hijos, son mis padres, no son ellos. Mi pareja, además de ser mi pareja, es muchas otras cosas, tiene una dimensión mucho más amplia. Y entonces a veces sucede que la parte de la dimensión que no se corresponde con mi pareja incluso nos molesta. Es decir, que en las personas más conocidas tenemos un campo inmenso de descubrimiento. Y claro, para eso hay que salir, digamos, de la comodidad del archivo y mirar, y mirar. Y os aseguro que cuando uno mira, descubre un mundo inmenso, un mundo que no te lo puedes acabar. Pero claro, digamos que hay que planteárselo, hay que hacerlo a propósito esto. Estas cosas del trabajo hay que hacerlas a propósito, porque la dinámica de la vida ordinaria nunca te lleva aquí. La dinámica de la vida ordinaria te lleva a repetir, al mecanismo, a lo de costumbre. Entonces tiene que haber un cierto paro, una cierta conciencia de decir, pues voy a mirarme a mí, a esta persona, como si no la hubiera visto nunca. A ver qué veo. Bueno, Vicente, ¿tienes algo que añadir? No, básicamente no. Me parece tan importante descubrir los mecanismos de defensa del personaje, del ego, que si no, incluso el intento inicial de mirar está tan totalmente impregnado de nuestros prejuicios y nuestros condicionamientos que nos cuesta, sin limpiar un poco el inconsciente, ver realmente, porque terminamos viendo lo que queremos, lo que deseamos o lo que tememos en lugar de lo que es. Totalmente de acuerdo. Sí, yo quiero añadir que en el apartado de comunicaciones hay un estudio que está protagonizado por varias personas, entre ellas Carlos Ribot, en la que hemos hecho una prueba objetiva a través de test psicotécnicos de lo que ha representado el trabajo con varias de las personas que lo han realizado. Y bueno, hay un cambio de perspectiva respecto a la existencia del sentido de la realidad, que es espectacular. O sea, os invito a mirarlo porque es algo objetivo. Yo insistiría en la importancia del silencio profundo, incluso para ver, porque es justamente la identificación con los automatismos de la mente lo que nos está impidiendo ver las cosas tal como son. Entonces, parte del trabajo esencial sería ese acostumbrarse, diría que entre el centramiento y la meditación, a no identificarse con los contenidos mentales y en ocasiones inconscientes que brotan espontáneamente y acostumbrarse a ese silencio mental para en ese silencio reconocer las cosas sin que salten inmediatamente las fichas que decía Jordi muy bien, porque si no, no sé, pienso en el caso de Krishnamurti, ese grandísimo maestro, pero pienso también en tantos krishnamurtianos que como el maestro decía que eso de meditar como práctica, como técnica, pues no es necesario porque lo importante es en la vida cotidiana, después resulta evidente que quizás muchos ni siquiera han conocido un estado de suficiente silencio mental como para haberse desidentificado de las identificaciones parciales profundas. Por tanto, el cultivo del silencio como uno de los aspectos que no deberíamos olvidar. Totalmente de acuerdo. Y además hay que añadir
que para poder cambiar las cosas las tienes que revisar, tienes que verlas de nuevo, porque si las das por vistas y entendidas, no vas a ver ninguna oportunidad de modificar nada. Sí. Y yo diría también que ese ver desde el silencio es especialmente, es necesario siempre, pero especialmente importante delante de alguien que nos cae mal, delante de alguien que no soportamos o que queremos que es nuestro enemigo, o esas supuestas personas tóxicas que hablaba antes el que hacía la pregunta. En esos momentos uno tiene que esforzarse especialmente en mantenerse desde ese silencio. Bueno, nos quedan 10 minutos de mesa redonda, vamos a aprovechar. Hago una pregunta muy general porque Vicente ha hecho un repaso de muchas de las cosas que decía Blay y nos puede venir bien como repaso ahora. Dice Vicente, cuando expones las 3 reacciones posibles como respuesta en la infancia, sumisión, rebeldía y retirada, ¿crees que se pueden mezclar, que haya un poco de cada una? Yo creo que indudablemente se pueden mezclar. Es el problema que surge siempre cuando planteamos tipos ideales, tipos puros, para que se comprendan mejor. Pero después, como no existe el sumiso total que no ve surgir en él un acto de rebeldía, ni está el que huye por completo sin hacer frente a las situaciones. Por tanto, yo diría que es descubrir, quizás sí que hay una estructura caracterológica profunda básica. Algo parecido a lo que sucede con los eneatipos en el eneagrama, que tan de moda está. Y dice, hombre, yo es que me siento de varios y el ala derecha y el ala, por supuesto, pero descubre aquello que es el factor más importante, es decir, la tendencia dominante en ti, pero desde luego con mezclas abundantes. Yo añadiría aquí que no hay que clasificarse, hay que observarse. Cuando uno se observa, ve. La gente tiene mucha afición a clasificarse y eso no resuelve absolutamente nada. En el uso que se suele hacer de cualquier tipología psicológica lo vemos constantemente, la deformación de su buen uso. El astrólogo que inmediatamente está diciendo, mira, esta persona ya es Aries o ya es Escorpio. Los eneagramistas, lo mismo, este es un eneatipo número 5, aquel, y así con cualquier clasificación psicológica. Una vez más sacamos las fichas, saltan los clichés y ya no comprendemos la complejidad de la persona en vivo, en directo. Estamos dando vueltas a lo mismo, pero sí conviene que haya cosas que queden claras. Pregunta a alguien, ¿el dilema de no tocar el personaje o tocarlo? ¿Qué hacemos? A ver. El mismo. A ver, cuando tocas las cosas, aparecen muchos imprevistos. Algunos buenos y otros no tanto. Entonces, claro, todo depende. Normalmente, cuando uno está muy bien aposentado en la silla, no se mueve. Tienen que sacudir la silla. Pero también hemos visto muchas veces que tenemos sacudidas brutales y decimos, uy, esta persona cuando salga de una enfermedad o cuando salga de una situación, cuando salga de una tempestad o de un terremoto, va a cambiar totalmente. Y no, pues pasa el terremoto y se vuelve a estabilizar y ya está, ¿no? Es decir, la cuestión tiene que ser, depende básicamente de la llamada interna. Y si no hay una llamada interna para moverse del personaje, pues es un absurdo, no, pues está bien. Personaje, a ver, tampoco hay personajes puros, ¿eh? No hay un personaje puro, hay una experiencia bastante limitado que se defiende como puede a través del personaje. Pero bueno, la inmensa mayoría de la gente vive con toda la tranquilidad del mundo y a veces tienen realizaciones personales muy importantes sin haber hecho ningún trabajo espiritual. Yo propondría amar al personaje,
viéndolo justamente sin identificarse con él. Si es nuestra creación, lo que hay que hacer es amarlo, pero al mismo tiempo teniéndolo delante, abrazándolo para que se funda con nosotros y desaparezca quizás. Entonces no es tanto la actitud de lucha, de está el personaje, estoy yo aquí y tengo que liquidarlo de alguna manera, ¿no? Cuando se comprende, Blay insistía mucho y aquí se ha dicho muy bien, cuando se mira y se ve, cae por sí solo. Es decir, al niño de 4 años no le digas que no juegue en la bañera con los soldaditos, pero cuando uno tiene 30 años no es que va a hacer un esfuerzo, a menos que se haya quedado identificado en esa fase del desarrollo, pero cuando uno ve que él no es el personaje y ve la dinámica, la estructura y la dinámica del personaje, lo suelta y se caerá por sí solo. No tan fácilmente como al decirlo ahora puede parecer, pero sí, una vez más, la importancia del ver y del amar aquello que ha sido una creación mía deficiente, es que es parte del niño. Yo diría que es la misma actitud que con el niño. Y es la actitud de lo que Winnicott llamaba ser una madre lo suficientemente buena. Es decir, el personaje no comprende por qué se ha desarrollado como se ha desarrollado. Es solo mi lucidez silenciosa la que puede verlo y hacer que se desmonte por la magia y por el poder de la conciencia y de la lucidez y de la comprensión. Y entonces se irá debilitando porque ya no lo fortalezco, ya no lo refuerzo y disolviendo. Totalmente de acuerdo. Solo añadir que esta idea, porque es una idea importante, la idea de que cuando uno ve, se cae solo. Esta idea requiere un esfuerzo consciente para verlo, porque lo que pasa es que mucha gente hace una hipótesis. Hay mucha gente que antes de empezar a ver el personaje ya se ha hecho la hipótesis de cómo es. Claro, si fuera cierta, ya se habría caído. Y claro, no es cierta. Es decir, que hay un proceso de observación, que no de lucha, pero de observación, de comprensión, de entender que es algo que se produjo en la infancia para defenderse de la situación que en aquel momento el niño o la niña vivía como peligrosa y que ahora en estos momentos ya no ha lugar. Pero hay que verlo con profundidad, porque si no, no se cae. Bueno, voy a hacer como hacen en los espacios televisivos. Quedan 2 minutos, 1 minuto cada uno para una conclusión. Venga, Vicente. Pues para mí la síntesis del trabajo de Blay y que utilizaría como conclusión vuelve a ser ese trabajo integral de vivir mis 3 cualidades actualizándolas al máximo en el presente, descubrir el personaje como esa proyección del yo idea erróneo, falso, hacia el yo idealizado de cómo me gustaría ser, y todo ese trabajo psicológico acompañado del silencio interior, del no identificarse con ninguno de los contenidos de la conciencia, de ser el sujeto central, de ser el verdadero yo, que empieza siendo el fondo de mi yo personal y termina descubriendo que es el fondo transpersonal de aquella conciencia única que está lanzando sus rayos y atravesándonos a cada uno, y puedo considerarme como un rayo de luz de ese sol infinito que en realidad es la conciencia última, la realidad última. No tengo nada que añadir, simplemente decir que no se tiene que ver esto como una terapia o como un ejercicio. Se tiene que ver como una forma de vida, como una forma de existir de una manera consciente, que es lo propio del desarrollo del ser humano. Muy bien. Pues me ha parecido una síntesis fantástica. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias, Jordi. Y con esto, pues llega el momento de la despedida. Damos por concluida la mesa.